Bienvenidos, ya es viernes, es hora de nuestro podcast. Ya es viernes, ya iniciamos el fin de semana. Y bueno, este episodio es el número 2. Trataremos el tema de los exorcismos notorios, casos de posesión y liberación. En este viaje, a través de los recovecos más oscuros de la mente y el alma, nos sumergiremos en las profundidades del misterio, la intriga y lo inexplicable. En cada capítulo exploraremos relatos que desafían la lógica y se adentran en el reino de lo paranormal, lo sobrenatural y lo desconocido. Prepárense para adentrarse en un mundo donde las sombras hablan y las voces susurran secretos ancestrales. ¿Están listos para enfrentarse a lo inimaginable? Entonces, acompáñenme mientras nos adentramos entre tinieblas y voces. Los exorcismos notorios, episodio 2. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío recorrer tu espina dorsal mientras escuchas historias de posesión demoníaca y exorcismos? ¿Te has preguntado qué hay más allá de la realidad tangible en los reinos oscuros, donde el bien y el mal se enfrentan en una batalla eterna? Bienvenidos a un viaje hacia lo desconocido, donde exploraremos los misterios y a menudo inquietantes mundos del exorcismo, desde las profundidades de la mitología antigua hasta los rincones más oscuros de la historia moderna. El exorcismo ha sido práctica envuelta en misterio y controversia. En esta búsqueda de lo inexplicable, nos sumergiremos en relatos reales, de confrontaciones con lo sobrenatural, donde los exorcistas desafían fuerzas más allá de nuestra comprensión y luchan por liberar a los poseídos del abrazo del mal. Prepárate para adentrarte en un universo donde la fe y el temor se entrelazan, donde los límites de la realidad se desdibujan y donde la esperanza y la desesperación se enfrentan cara a cara. Únete a nosotros en este viaje hacia lo desconocido, donde la verdad es tan espeluznante como fascinante. ¿Estás listo para abrir las puertas hacia lo sobrenatural? Pues para festejar que ya es viernes, te traigo 4 historias de exorcismos reales que han inspirado el mundo del cine y los miedos más profundos a la oscuridad. El último en lo personal es mi favorito. Quédate hasta el final y no olvides dejar tu comentario sobre qué crees tú acerca de este tema. ¿Cuál es tu opinión? ¿Conoces alguna historia? Déjala en los comentarios y si alguno de estos casos te llega a gustar, por favor da clic en el botón me gusta y por último, no olvides suscribirte activando la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y disfrutes de un rico viernes acompañado del terror. Para empezar, ¿qué es un exorcismo? Bueno, un exorcismo es un ritual religioso practicado principalmente en la tradición cristiana, en el cual se intenta expulsar a un supuesto espíritu maligno, demonio o entidad demoníaca de una persona, lugar u objeto que se cree está poseído o influenciado por dicha entidad. En la práctica católica, por ejemplo, un sacerdote realiza el exorcismo mediante una serie de oraciones, invocaciones y gestos rituales, con el fin de liberar a la persona poseída y restaurar su bienestar espiritual. El exorcismo es una práctica controvertida y está sujeta a interpretaciones religiosas y culturales diversas. Viajemos un poco a la antigüedad para tratar de entender un poco más qué es el exorcismo y la historia y desde cuándo se practica. Los exorcismos en la antigüedad eran rituales realizados para expulsar a los espíritus malignos o demonios de una persona, lugar u objeto. Estas prácticas tienen una larga historia que se remonta a diversas culturas y tradiciones religiosas en todo el mundo. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, se encuentran registros de rituales de exorcismo en textos sumerios y acadios. En la cultura griega se practicaban rituales similares donde los sacerdotes o chamanes invocaban a los dioses para expulsar a los espíritus malignos.
Sin embargo, uno de los contextos más conocidos de exorcismo en la antigüedad es el cristianismo primitivo. En el Nuevo Testamento de la Biblia cristiana se relatan varios casos de Jesús y sus discípulos expulsando demonios de personas poseídas. Esos relatos han influenciado enormemente en la concepción moderna del exorcismo. En la Edad Media, el exorcismo se convirtió en una práctica más formalizada dentro de la Iglesia Católica Romana, con rituales y procedimientos específicos establecidos en el Rituale Romanum, un texto que contiene las instrucciones para realizar varios ritos sacramentales, incluido el exorcismo. Los exorcismos en la antigüedad a menudo implicaban el uso de rituales, oraciones, incienso, agua bendita y objetos sagrados, como crucifijos, reliquias, para ayudar en la expulsión de los espíritus malignos. También se creía en la importancia de la fe, tanto del exorcista como de la persona poseída, para que el ritual fuera efectivo. A lo largo de la historia, los exorcismos han sido objeto de controversia y debate, tanto dentro como fuera de las comunidades religiosas. Algunos los consideran como prácticas arcaicas y supersticiosas, mientras que otros los ven como formas legítimas de lidiar con problemas espirituales o psicológicos. En la actualidad, el exorcismo sigue siendo practicado por algunas religiones, aunque su popularidad y aceptación varían según la religión y la comunidad. ¿Pero qué es el Rituale Romanum? El Rituale Romanum es un texto litúrgico de la Iglesia Católica Romana, que contiene una colección de rituales y ceremonias para diversos sacramentos y sacramentales, incluido el sacramento del exorcismo. Este texto, que ha pasado por varias ediciones a lo largo de los siglos, proporciona instrucciones detalladas para la administración de los rituales en diferentes situaciones. El Rituale Romanum abarca una amplia gama de rituales que van desde el bautismo y la confirmación hasta la unción de los enfermos y la bendición de objetos sagrados. Sin embargo, uno de los aspectos más destacados del Rituale es su sección dedicada al exorcismo, donde se detallan los procedimientos a seguir para la expulsión de los espíritus malignos o demonios de personas, lugares u objetos que se cree están poseídos. En el contexto del exorcismo, el Rituale Romanum establece cómo debe llevarse a cabo el ritual, qué oraciones deben realizarse, recitarse y qué objetos deben utilizarse como agua bendita, crucifijos y reliquias. También proporciona pautas sobre cómo discernir si una persona está realmente poseída y cuándo es apropiado realizar un exorcismo. Aunque el Rituale Romanum sigue siendo un texto oficial de la Iglesia Católica Romana, su uso y aplicación puede variar según las directrices de las autoridades eclesiásticas locales y la interpretación de los sacerdotes. Así que ya conociendo un poco qué es el exorcismo, más o menos cómo es que se practica y desde cuándo, vayamos con el caso número uno. El caso número uno de 4 casos. Estos han sido casos totalmente reales que han sido llevados a cabo, son conocidos y llevados a cabo por el Vaticano. Algunos son llevados a cabo por el padre Amort, que de hecho, se menciona en la película El exorcista del Papa, si mal no recuerdo. Pero bueno, sin más dilación, vamos al caso número 1, el caso de Roland Due, o Dewey. El caso de Roland Dewey, también conocido como el caso de Robbie Mannheim, es uno de los relatos más famosos sobre exorcismo en la historia moderna. Este caso inspiró la novela El exorcista, de William Peter Blatty, y la película del mismo nombre dirigida por William Friedkin. Roland Dewey era un niño de 14 años que vivía en Maryland, Estados Unidos, en la década de 1940. Según los informes, Roland era objeto de fenómenos paranormales inexplicables, como la levitación de objetos, ruidos extraños y muebles moviéndose sin explicación. Estos fenómenos comenzaron después de la muerte de la tía de Roland,
quien había practicado la Ouija con él. La familia de Roland, preocupada por estos eventos, buscó ayuda de la Iglesia Católica. Después de una serie de intentos fallidos de encontrar una solución, se decidió llevar a cabo un exorcismo bajo la dirección del padre Edward Hughes y varios otros sacerdotes. Durante el exorcismo se informaron eventos extraños, como que Roland hablaba en lenguas extrañas. Aquí vamos a ver en estos temas, en estos casos, varias cosas en común, o como si fueran síntomas, ¿no? Como la gripe tiene sus síntomas, vamos a ver que las personas que están poseídas tienen ciertos comportamientos. Hay un común denominador, ¿vale? Entonces, uno de estos, pues, es que hablan lenguas, ¿sale? Vamos a ver cómo se repiten estos patrones. Entonces, continuemos. Entonces, Roland hablaba en lenguas extrañas y se liberaba de sus restricciones. Se dice que las palabras evil, mal, y hell, infierno, aparecieron en la piel de Roland de forma inexplicable. El exorcismo duró varias semanas y fue extremadamente agotador tanto para los sacerdotes como para el niño. Finalmente, el exorcismo se consideró un éxito y Roland se liberó de los fenómenos perturbadores. Después del exorcismo, Roland se informó que llevó una vida normal y tranquila, manteniendo un perfil bajo y evitando la publicidad en torno a su experiencia. El caso de Roland Dewey es uno de los más discutidos en la historia del exorcismo, con algunos creyendo que fue un caso genuino de posesión demoníaca, mientras que otros lo atribuyen a fenómenos psicológicos o trucos. En cualquier caso, ha dejado una marca indeleble en la cultura popular y sigue siendo objeto de debate y estudio hasta el día de hoy. ¿Y tú ya conoces el caso de Roland Dewey? ¿O conoces la película del exorcista? Caso número 2. Robbie Mannheim. El caso de Robbie Mannheim, también conocido como el caso de Roland Dewey, es un relato que ha sido objeto de mucha especulación y controversia, y los detalles exactos pueden variar según la fuente. Aquí hay una descripción general de los eventos que se cree ocurrieron durante el exorcismo de Robbie Mannheim. Aquí vemos que es el mismo niño, si no me estoy equivocando. Nos cuenta que las manifestaciones inexplicables sucedieron en 1949. Robbie Mannheim, un niño de 14 años residente de Maryland, comenzó a experimentar fenómenos inexplicables en su hogar. Estos fenómenos incluían ruidos extraños, objetos moviéndose sin explicación y la cama de Robbie temblando violentamente. Los padres de Robbie, preocupados por su seguridad y bienestar, buscaron ayuda en la Iglesia Católica. Después de una evaluación inicial, se decidió que Robbie podría estar poseído por algún tipo de entidad maligna. Varios sacerdotes, incluido el padre Raymond y el padre William, fueron llamados para investigar el caso y realizar exorcismos en Robbie. Esos exorcismos tuvieron lugar en una casa en San Luis, Missouri, donde la familia de Robbie se había trasladado. Durante el exorcismo se informó que Robbie exhibía comportamientos extraños y aterradores. Se decía que hablaba en lenguas desconocidas, blasfemaba y demostraba una fuerza sobrenatural. También se informó que su cuerpo se contorsionaba de manera antinatural y podía levitar. Los exorcismos en Robbie fueron prolongados y se llevaron a cabo durante varias semanas. Se realizaban sesiones diarias en las que los sacerdotes intentaban expulsar el supuesto demonio que poseía a Robbie. Después de múltiples intentos, se informa que el supuesto demonio fue finalmente exorcizado y Robbie recuperó su vida normal. Después del exorcismo se dijo que los fenómenos paranormales cesaron y Robbie volvió a ser un niño normal. Es importante tener en cuenta que los detalles exactos de este caso pueden variar según la fuente, y ya que muchos de los detalles específicos provienen de relatos anecdóticos y testimonios, lo que ha llevado a un debate sobre la veracidad de este caso. En esta investigación que hicimos sobre Robbie Mannheim, pues concuerda, o más bien nos explica un poco más qué fue lo que pasó con Roland Dewey.
eh, que es el mismo niño, Roland Dewey y Robin Mannheim. La iglesia han tratado de, o los exorcistas han tratado de cuidar los nombres exactos de las personas, esto por privacidad, ¿vale? Entonces, en el caso número 1, nos lo relatan como Roland Dewey, y en el caso número 2 como Robin Mannheim, pero es el mismo caso, ¿va? O estamos hablando más bien de la misma persona, pero dos casos que se cuentan diferentes, ¿sale? Entonces tenemos la primera versión, digamos que es así, la primera versión, la segunda versión, pero bastante parecido, ¿sale? Bueno, el caso número 3, Julia. El caso del exorcismo de Julia es uno de los más notables y controvertidos en la historia reciente del exorcismo. Igualmente aquí no se conoce el nombre, simplemente se le llama Julia a la mujer poseída para ocultar su identidad. ¿Sale? Aquí tenemos los detalles sobre el caso de Julia. Obviamente la identidad real de Julia no ha sido revelada al público por razones de privacidad y confidencialidad, ya que el exorcismo o las personas que han sido exorcizadas, la comunidad está dividida entre que sean problemas mentales y en que sean problemas reales, ¿no? Digo, yo creo que es como todo, ¿no? Cuando le preguntas a una persona, ¿crees en los fantasmas? ¿Crees en los extraterrestres? ¿Crees en los ovnis? ¿Crees en los elementales? Hay gente que sí, hay gente que no, y bueno, cada quien tiene la libertad de escoger en qué creer, ¿sale? Entonces, para proteger la privacidad de las personas, simplemente sus nombres reales a veces no aparecen. Bueno, ya aclarado ese punto, Julia, que así lo vamos a llamar, era una mujer italiana que experimentó una serie de fenómenos inexplicables y perturbadores que ella y otros consideraron como señales de posesión demoníaca. Los síntomas que Julia exhibió incluían cambios abruptos en el comportamiento, aberración a los objetos sagrados. Nuevamente, hablaba en lenguas desconocidas, conocimiento de eventos pasados desconocidos para ella y momentos de violencia extrema. Esos son algunos de los síntomas que todos concuerdan. Vuelvo a repetir, hablar lenguas desconocidas. Es decir, que hablan en lenguas que la persona en su parte no poseída, vamos a llamarlo así, estando normal, la persona no conoce esas lenguas, es decir, el arameo, latín, pero en la posesión puede hablarla sin problema. Obviamente tiene aberración a los objetos sagrados como las cruces y el agua bendita, y tiene conocimiento sobre eventos pasados, es decir, tiene como clarividencia, ¿no? Puede ver también el futuro, etc. Estos síntomas fueron interpretados por el padre Gabriel Amort, un exorcista del Vaticano, como signos de posesión demoníaca. El padre Gabriel Amort y su equipo de exorcistas llevaron a cabo múltiples exorcismos en Julia durante un periodo de varios años. Más adelante vamos a conocer un poco más sobre este guerrero, vamos a llamarlo de esta forma, para algunos un guerrero, para otros una persona que era quizá demasiado creyente en su fe, y para otros pues simplemente un exorcista que bueno, es el más conocido en el Vaticano. Vamos a conocer un poco más acerca de él un poquito más adelante. El padre Gabriel Amor y su equipo de exorcistas llevaron a cabo múltiples exorcismos en Julia durante un periodo de varios años. Los exorcismos fueron difíciles y prolongados, con episodios de violencia extrema por parte de Julia durante los rituales. El caso de Julia trajo una gran atención mediática en Italia y en el extranjero, debido a la prominencia del padre Gabriel Amor y a la dramática naturaleza de los síntomas y los exorcismos. Este caso reavivó el interés en el fenómeno de la posesión demoníaca y los exorcismos en la sociedad contemporánea. La interpretación y la crítica. Bueno,
Aunque muchos creyentes consideraron el caso de Julia como una prueba de la realidad de la posesión demoníaca y la efectividad de los exorcismos, otros fueron escépticos y críticos. Algunos cuestionaron la validez de la interpretación de los síntomas de Julia como posesión demoníaca y sugirieron explicaciones alternativas basadas en la psicología y la salud mental. Y es que esto es cierto. No todo es, a pesar de que aquí en el canal nosotros creemos en lo sobrenatural, hay que ser honestos y hay que ser realistas con nosotros mismos. No todos los casos van a ser temas sobrenaturales. Hay veces en que las personas tienen problemas psiquiátricos o psicológicos. Un ejemplo muy claro y así que se me viene súper rápido es la esquizofrenia. La esquizofrenia, la gente ve cosas, oye cosas, incluso siente que la tocan. Entonces, los esquizofrénicos pueden ser en tiempos del medievo, en tiempos victorianos, pues se pensaba que eran poseídos, ¿no? Y no, eran personas con algún problema de salud mental, vaya, ¿vale? Algunos casos sí serán posesiones, otros no, y eso es donde un experto en exorcismos debe de decirte, oye, ¿sabes qué? Primero vamos a hacer los estudios clínicos adecuados para descartar cualquier enfermedad mental y después entonces sí ya irnos por la opción B, que sería la fe o el exorcismo. El legado de Julia. El caso de Julia continúa siendo un objeto de debate y especulación y ha dejado un legado duradero en la historia del exorcismo moderno. Independientemente de las interpretaciones individuales, el caso de Julia sigue siendo un ejemplo fascinante de la intersección entre la fe, la ciencia y lo desconocido. Y el caso número 4, mi favorito, el caso de Anneliese Michel, mejor conocida como, ¿sí? No estamos hablando nuevamente del Exorcista o ninguna de esas películas, sino es una película que yo te recomiendo que la veas, que se llama El exorcismo de Emily Rose. Una película muy buena, pero dejando al lado la película, la historia te trata, bueno, no te voy a spoilear, mejor vela, ¿sale? Aquí vamos a ver el caso de Anneliese Michel, mejor conocida como Emily Rose. Vamos a conocer el caso, pero la película no te la voy a spoilear. Vela, está muy buena. Muy bien. El caso de Anneliese Michel es uno de los casos más famosos y controvertidos de supuesta posesión demoníaca y exorcismo en la historia moderna. Y es que este caso fue tan famoso que llegó a la corte. Entonces, veamos. Aquí tenemos unos detalles del caso. Antecedentes de Anneliese Michel. Anneliese nació el 21 de septiembre de 1952 en Leipzig, Baviera, Alemania. Era una joven católica devota que creció en una familia religiosa. Desde la adolescencia, Anneliese comenzó a experimentar convulsiones y depresión, lo que llevó a varios diagnósticos médicos, incluida la epilepsia. Muy bien, la aparición de supuesta posesión demoníaca fue más o menos por 1973. En 1973, cuando tenía 20 años, Anneliese empezó a experimentar episodios de comportamiento extraño y violento, junto con aberración a los objetos religiosos, afirmando que estaba poseída por varios demonios. La joven hablaba en lenguas, nuevamente lenguas, mostraba una fuerza sobrehumana y rechazaba la comida y el agua. Es otro detalle que se me olvidó mencionar, la fuerza sobrehumana en los poseídos. Tienen que agarrarlos entre 5 o 10 personas, o sea, es brutal. Digo, también las enfermedades psiquiátricas hacen que la gente tenga ese tipo de comportamiento, pero hablando de como un denominador o como un síntoma de los poseídos, además de las lenguas, pues sí está lo que es la fuerza sobrehumana. Búsqueda de ayuda religiosa. La familia de Anneliese, profundamente religiosa, buscó ayuda en la Iglesia Católica. Después de varios diagnósticos médicos y tratamientos sin éxito, se decidió que Anneliese necesitaba un exorcismo. Y es que llega un momento en que los mismos doctores te dicen, ¿sabes qué? Esto ya no es médico, esto ya no es clínico,
trata de buscarlo por otro lado y de forma ligera o, ¿cómo te diré? O sea, no te lo sugieren tal cual, ¿no? Así, ver un chamán, una bruja, ¿no? Pero como que sí te dan la idea, ¿sí? Es como de, ¿sabes qué? Esto ya no es por aquí, yo te recomiendo que trates de ver a otra persona, y pues ya ahí como que te lo van sugiriendo, ¿no? Te lo van insinuando. Obviamente en su profesión médica no te van a decir eso, ¿no? No voy a ver una bruja, ver un chamán, ver a un exorcista, pero sí, de forma indirecta, por así decirlo, sí como que te lo van sugiriendo, ¿sí? Pero ya es en las últimas, ya cuando los médicos dicen, no, pues es que no tenemos ni idea, esto no funciona. Muy bien. Ok. Los exorcismos. Entre 1975 y 1976 se llevaron a cabo un total de 67 exorcismos en Annelies, llevados a cabo por el padre Arnold Renz y el padre Ernst Alt, quienes creían firmemente en la autenticidad de la posesión demoníaca de Annelies. Las condiciones durante los exorcismos. Durante los exorcismos, Annelies mostraba una fuerza sobrehumana, hablaba en lenguas, gruñía y rechazaba los objetos religiosos y tenía comportamientos violentos. A pesar de los exorcismos y los tratamientos médicos, la salud de Annelies continuaba deteriorándose. Rechazaba la comida y el agua, lo que eventualmente llevó a su muerte. Así es. Aquí Annelies no logró salvarse. Ni la medicina ni la fe pudieron salvarla. La muerte de Annelies. Annelies Michel falleció el 1 de julio de 1976, a la edad de 23 años, debido a desnutrición y deshidratación severas. Pesaba solamente 30 kilos en el momento de su muerte. Es por eso que este caso llegó hasta la corte. Juicio y persecuciones legales. Tanto los padres de Annelies como los sacerdotes que realizaron los exorcismos fueron acusados de homicidio negligente. El tribunal dictaminó que Annelies podría haber sobrevivido si se hubiera buscado atención médica adecuada y si hubieran suspendido los exorcismos. El caso de Annelies Michel ha sido objeto de numerosas investigaciones, debates y especulaciones, y ha inspirado libros, películas y documentales. Se ha convertido en un tema de gran interés y controversia tanto en la comunidad religiosa como en la sociedad en general. Yo te invito a que veas la película, regreses a este video y me comentes de qué lado estás. ¿Del lado de la ciencia, de la psicología, de la psiquiatría o del lado del exorcista? ¿Sale? Ambos puntos son muy buenos, ambos puntos de opinión son muy buenos. Entonces yo te la recomiendo, chécala, no te la voy a spoilear, pero muy buena película si te interesa el tema de los demonios, de los exorcismos y que sean reales. Ok. ¿Pero quién fue el padre Gabriel Amorth? Bueno, la vida del padre Gabriel Amorth estuvo marcada por un profundo compromiso con el servicio religioso, específicamente en el campo del exorcismo. Aquí tenemos una descripción más detallada de su historia. Gabriel Amorth nació el 1 de mayo de 1925 en Modena, Italia. Después de terminar la Segunda Guerra Mundial, decidió seguir una carrera religiosa. Y para 1954 fue ordenado sacerdote por la diócesis de Roma. En 1985, Amorth fue nombrado exorcista oficial de la diócesis de Roma. Ese nombramiento fue un punto crucial en su vida, ya que a partir de entonces dedicó gran parte de su tiempo y energía al misterio del exorcismo. Amorth se convirtió en una figura prominente en el ámbito de la demonología y el ocultismo. Durante su carrera realizó miles de exorcismos y adquirió una amplia experiencia en tratar casos de supuesta posesión demoníaca. El padre Amorth también fue un prolífico escritor. Escribió varios libros sobre el tema de la posesión demoníaca y los exorcismos, incluido An Exorcist Tells His Story. Un exorcista narra su historia, donde compartió su experiencia y puntos de vista sobre el fenómeno. Amorth fue conocido por ser bastante franco en sus opiniones sobre el mal y la necesidad del misterio de exorcismo en la Iglesia Católica. Algunas de sus opiniones más controversiales incluyeron afirmaciones
sobre la existencia de una secta satánica y su creencia de que figuras históricas como Adolf Hitler y Joseph Stalin estaban poseídas por demonios. Es un dato muy interesante, ¿no? Ver la Segunda Guerra Mundial o estos villanos de la Segunda Guerra Mundial, verlos desde el punto de vista del Padre Amor. Es algo interesante, podríamos tocar un día ese tema. El padre Gabriel Amor falleció el 16 de septiembre de 2016, dejando un legado duradero en la Iglesia Católica y aquellos interesados en el fenómeno de la posesión demoníaca. Su dedicación al ministerio del exorcismo y su creencia en la lucha contra el mal continúan siendo recordadas y debatidas hasta el día de hoy. Ahora, ya que tocamos el tema del exorcismo, un poco su historia, quiénes han sido estos personajes famosos que han llevado a cabo exorcismos, qué es lo que ha pasado en algunos de estos casos con las víctimas de exorcismo, algunas sobrevivieron, otras no. Ya lo vimos desde el lado de la fe, vamos a verlo desde el lado de la psicología. Aspectos psicológicos de los exorcismos. Los aspectos psicológicos de los exorcismos son muy interesantes y a menudo están en el centro de los debates sobre sobre la validez y la naturaleza de estos fenómenos. Aquí hay algunas áreas claves para explorar: la mente humana y la sugestión. La sugestión juega un papel fundamental en muchos casos de supuesta posesión demoníaca. Las personas que creen en la posibilidad de ser poseídas pueden experimentar síntomas que coinciden con los estereotipos de la posesión demoníaca, como convulsiones, hablar en lenguas extrañas o aberración a los objetos religiosos. Estos síntomas pueden ser el resultado de procesos psicológicos como la sugestión, donde las expectativas de la persona afectan su experiencia y comportamiento. Trastornos mentales y condiciones médicas. Muchos casos de posesión demoníaca pueden ser atribuidos a trastornos mentales o condiciones médicas. Por ejemplo, la esquizofrenia, como ya hemos mencionado, el trastorno bipolar y ciertos trastornos neurológicos. Pueden causar síntomas que se interpretan erróneamente como posesión. La comprensión de estos trastornos y condiciones es fundamental para diferenciar entre el problema de salud mental y experiencias supuestamente sobrenaturales. Cultura y contexto social. El contexto cultural y social en el que se produce un supuesto caso de posesión demoníaca puede influir en cómo se percibe y se interpreta este evento. En algunas culturas donde las creencias en lo sobrenatural son más prevalentes, es más probable que se atribuyan los comportamientos inusuales a la posesión demoníaca. Además, el apoyo social y la aceptación de la creencia en la posesión pueden influir en la forma en que una persona experimenta y responde a sus síntomas. El papel de los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud mental desempeñan un papel importante en la evaluación y el tratamiento de personas que buscan ayuda debido a experiencias que podrían interpretarse como posesión demoníaca. Es crucial que estos profesionales estén capacitados para reconocer y tratar trastornos mentales y condiciones médicas subyacentes, y que aborden las creencias religiosas y culturales de manera sensible y respetuosa. Los aspectos psicológicos de los exorcismos implican una interacción compleja entre la mente humana, la cultura y las creencias religiosas. Comprender estos aspectos es fundamental para abordar de manera comprensiva y efectiva las experiencias de las personas que buscan ayuda en relación con la posesión demoníaca. Ya que lo vimos de un punto médico, ahora un punto legal. Las controversias éticas y legales. Las controversias éticas y legales en torno a los exorcismos son complejas y multidimensionales, y a menudo surgen debido a la intersección entre la libertad religiosa, los derechos humanos y la protección de la salud y el bienestar de las personas. Por ejemplo, el conocimiento informado y autonomía personal. Uno de los principales problemas éticos en los exorcismos es el tema del conocimiento informado y la autonomía personal. En muchos casos, las personas que buscan exorcismos pueden estar en un estado vulnerable emocionalmente y pueden sentir presión por someterse a estos rituales por parte de líderes religiosos o miembros de sus comunidades. Esto plantea preguntas sobre si realmente están tomando decisiones informadas
y si se respeta su autonomía personal. Posibles daños físicos y psicológicos. Los exorcismos a menudo implican prácticas físicas y psicológicas intensas, que pueden incluir la restricción física, el uso de objetos rituales y la exposición a condiciones estresantes. Existe el riesgo de que estas prácticas pueden causar daño físico o psicológico a las personas que se someten a ellas, especialmente si no se llevan a cabo de manera profesional y ética. La participación de menores de edad o personas con enfermedades mentales en exorcismos plantea preocupaciones éticas y legales adicionalmente. En muchos casos, estas personas pueden estar en una posición aún más vulnerable y pueden no tener la capacidad de tomar decisiones informadas sobre su participación en estos rituales. Además, si un exorcismo retrasa o interfiere con el tratamiento médico adecuado, esto puede tener consecuencias graves para su salud y bienestar. Responsabilidad legal y regulación. La falta de regulación y supervisión en torno a los exorcismos puede dificultar la protección de los derechos y la seguridad de las personas que participan en ellos. Además, si un exorcismo resulta en daño físico o psicológico, puede ser difícil determinar la responsabilidad legal y buscar justicia para las víctimas. Religión versus derechos humanos. Pues existe un delicado equilibrio entre respetar la libertad religiosa y proteger los derechos humanos, especialmente en casos en los que las prácticas religiosas pueden entrar en conflicto con los principios de igualdad, no discriminación y dignidad humana. Los exorcismos plantean preguntas importantes sobre dónde trazar la línea entre permitir la práctica religiosa y garantizar la seguridad y el bienestar de las personas involucradas. En resumen, la controversia ética y legal en torno a los exorcismos son complejas y requieren un enfoque cuidadoso que equilibre los derechos individuales, la protección de la salud y el bienestar, y el respeto por las diversas religiones y culturas. Ahora veamos entonces, ya conociendo los puntos psicológicos, legales y religiosos, veamos el exorcismo en la actualidad. Los exorcismos continúan siendo prácticas actualmente que se llevan a cabo en diversas partes del mundo, aunque su prevalencia y naturaleza pueden variar considerablemente según el contexto cultural, religioso y social. Aquí hay algunos aspectos importantes sobre el exorcismo en la actualidad. Persistencia en ciertos contextos religiosos. En algunas comunidades y tradiciones religiosas, los exorcismos siguen siendo una práctica común y aceptada. Por ejemplo, en el cristianismo, algunas denominaciones como la Iglesia Católica Romana y ciertas iglesias pentecostales o carismáticas reconocen oficialmente la práctica de los exorcismos. En otras religiones, como en el Islam, el judaísmo y el hinduismo, también existen rituales y prácticas similares destinadas a expulsar influencias malignas o posesiones espirituales. Si bien los exorcismos tradicionalmente han sido realizados en persona, también se han adaptado a la era digital. Se pueden encontrar videos en línea de exorcismos realizados por líderes religiosos, así como servicios de exorcismo ofrecidos a través de plataformas de videoconferencia. Esta digitalización plantea preguntas sobre la autenticidad y la eficacia de los exorcismos en un entorno virtual. Vaya, ¿no? O sea, que te hagan un exorcismo por Skype o por videollamada. Interesante, ¿no? Habría que tocar el tema un poco más a profundo y ver cómo es el proceso. Porque, vaya, hasta los exorcismos se han actualizado, ¿no? En ese aspecto. Vaya. Los casos mediáticos y populares. Los casos de exorcismo a menudo atraen la atención de los medios de comunicación y el interés del público, especialmente cuando se producen eventos espectaculares o controversiales. Estos casos pueden influir en la percepción pública de los exorcismos y contribuir a su popularidad o estigmatización, dependiendo de la forma en que se presenten en los medios. Problemas de seguridad y abuso.
A pesar de su aceptación en algunos círculos religiosos, los exorcismos también pueden plantear problemas de seguridad y abuso, especialmente cuando se llevan a cabo de manera no profesional o ética. Ha habido casos documentados de personas que han resultado heridas física o psicológicamente durante exorcismos mal conducidos, así como acusaciones de abuso de poder por parte de líderes religiosos. Desafíos por la salud mental y el bienestar. Para algunas personas, la búsqueda de exorcismos puede ser una expresión de angustia emocional o problemas de salud mental subyacentes. La falta de acceso a servicios de salud mental adecuados en ciertas comunidades puede llevar a que las personas recurran a prácticas religiosas como los exorcismos en búsqueda de alivio. Sin embargo, esto puede perpetuar el estigma hacia la salud mental y retrasar la búsqueda de ayuda profesional. En resumen, los exorcismos continúan siendo parte de la realidad contemporánea en diferentes formas y contextos. Si bien para algunos representan una expresión legítima de creencias religiosas y espirituales, para otros plantean preocupaciones sobre la seguridad, el abuso y el impacto en la salud mental y el bienestar de las personas involucradas. Ahora conozcamos un poquito la perspectiva religiosa de los exorcismos en varias religiones. Las perspectivas religiosas sobre los exorcismos varían ampliamente entre diferentes tradiciones y denominaciones. Cada religión tiene sus propias creencias, rituales y enfoques hacia la posesión y la liberación espiritual. Aquí te presentamos algunos. Dime si tú perteneces a alguna de esas religiones y cómo es que ven o tratan el tema del exorcismo. Estaría muy interesante, de verdad muy interesante, conocer tu opinión. Obviamente el más famoso, el cristianismo. Iglesia Católica. La Iglesia Católica Romana tiene una larga historia de prácticas exorcistas. El ritual del exorcismo está codificado, como ya lo vimos, en el Rituale Romanum, un libro oficial de rituales. Los exorcismos mayores, que son ceremonias formales para expulsar demonios, solo pueden ser realizados por un sacerdote autorizado por su obispo. El Papa Francisco ha hablado abiertamente sobre la importancia del exorcismo y hay cursos oficiales de formación para exorcistas. Iglesias protestantes y evangélicas. Muchas denominaciones protestantes, especialmente las iglesias pentecostales o carismáticas, también creen en la posesión demoníaca y practican exorcismos. Estos rituales pueden ser menos formales que en el catolicismo y son realizados por pastores o líderes laicos. Ahora veamos en el Islam. La creencia de los Dijin, seres sobrenaturales. Es común que algunos musulmanes crean en los Dijin. Ellos creen que los Dijin pueden poseer a las personas y causar problemas físicos y mentales. El exorcismo, conocido como Ruqya, incluye la recitación de versículos del Corán y oraciones específicas para expulsar a los Dijin. Los imanes y líderes religiosos capacitados en Ruqya suelen realizar estos rituales. Oh, interesante, ¿no? De hecho, si mal no recuerdo, los Dijin también son así llamados los genios. Estos genios que son de las lámparas, ya sabes, la típica lámpara que lo frotas y sale el genio y te cumple deseos. No me hagas mucho caso, pero según yo, los genios de las lámparas también son llamados de cierta forma Dijin. Muy bien. Judaísmo. En el judaísmo, la creencia en la posesión demoníaca es menos prominente que en el cristianismo o islam. Sin embargo, existen rituales para lidiar con espíritus malignos, como los tibuks, almas inquietas de muertos. Los exorcismos pueden incluir oraciones específicas, el uso de amuletos y la participación de rabinos expertos en misticismo judío. Cábala. Es interesante cómo en todas las religiones se presenta el tema de las posesiones. Ya no hablemos tanto de posesiones demoníacas, sino de posesiones incluso por parte de muertos, ¿no? Por parte de difuntos, de almas en pena. Muy bien.
En el hinduismo, la posesión por espíritus malignos o demonios también es reconocida. Los rituales de exorcismo pueden variar ampliamente según la región y la tradición específica. Los métodos pueden incluir la recitación de mantras, la realización de rituales de fuego como el homas y el uso de talismanes y amuletos. Los exorcistas son a menudo sacerdotes o practicantes de tradiciones específicas dentro del hinduismo. Para el budismo, en algunas tradiciones budistas, especialmente en el budismo tibetano, se reconocen los espíritus malignos y las influencias negativas. Los rituales de exorcismo pueden incluir la recitación de sutras, la realización de rituales tántricos y la intervención de lamas o monjes entrenados en prácticas esotéricas. ¡Wow! Religiones africanas tradicionales. Muchas religiones tradicionales africanas tienen prácticas exorcistas para tratar con espíritus malignos. Estos rituales pueden incluir danzas, cantos, sacrificios y el uso de hierbas medicinales. Los sanadores tradicionales o chamanes, a menudo llamados curanderos o brujos, son los encargados de realizar esos exorcismos. El espiritismo y religiones afroamericanas. En el espiritismo y en religiones afroamericanas como la santería, el vudú y el candomblé, ese no lo conozco, los exorcismos son parte integral de las prácticas religiosas. Los rituales pueden involucrar la comunicación con espíritus, ofrendas o los orishas, que son deidades, y ceremonias de purificación. Cada una de estas perspectivas ofrece una visión única sobre los exorcismos, reflejando la diversión de creencias y prácticas espirituales en todo el mundo. Aunque los métodos y la interpretación pueden variar, el objeto común es la liberación de influencias malignas y la restauración del bienestar espiritual y físico. Entonces, como vemos, en todas las religiones está ese tema, ¿no? Es como los dragones, ¿no? Vamos a verlo de esta forma. Tanto en Asia como en Europa se tiene el caso de dragones. De este lado, por ejemplo, en Europa los dragones son como que destructores, ¿no? Castillos, castillos y dragones, ¿no? Esta imagen del medievo. En Asia eran más como de buena suerte, ya sabes, dragones alados, dragones de agua. Los alados eran en Europa, los de agua, es decir, como más serpentinos, eran en Asia. Y de este lado teníamos a las deidades, ¿no? Como Quetzalcóatl, esta serpiente, o sea, igual y no era un dragón, pero tenemos una imagen bastante similar de estas deidades o criaturas reptilianas, vamos a llamarlos de esa forma. Entonces, es curioso que igual así en todas las religiones tengan un tema de los exorcismos y de cómo tratar con ellos. Entonces, dicen que cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Entonces, aquí en el canal nosotros creemos en lo sobrenatural siempre y cuando haya una investigación médica responsable antes, ¿sale? Para obviamente descartar problemas de salud, que es lo más importante, que no se confundan. Y ya una vez que se tenga la certeza de que no es un tema médico, pues entonces sí podríamos plantearnos por ejemplo, al limpiarte, ¿no? Al hacerte una limpia, no necesariamente un exorcismo, ¿no? Pero sí una limpia, ese tipo de cosas. O sea, aquí en el canal, bueno, el canal obviamente es paranormal, entonces aquí creemos en lo sobrenatural y creemos en tus historias. Entonces cuéntanos qué experiencia has tenido tú con los exorcismos, de qué religión eres, cómo los toman en tu religión este tema de los exorcismos y cuál es el procedimiento a llevar ante un exorcismo. Y así llegamos al final de nuestro viaje al enigmático mundo de los exorcismos, desde antiguas leyendas hasta rituales modernos. Hemos desentrañado los misterios y las historias que rodean a esta fascinante práctica. A lo largo de los siglos, el exorcismo ha sido un reflejo de nuestros miedos más profundos y nuestra esperanza de redención.
Esperemos que este episodio te haya dejado tanta inquietud como curiosidad y quizá una nueva perspectiva sobre lo que significa enfrentarse a nuestros demonios, ya sean reales o figurados. Gracias por acompañarnos en esta exploración sobrenatural. Mantente curioso, mantente escéptico y hasta la próxima vez en Entre Tinieblas y Voces, donde continuaremos desenterrando los secretos del mundo que nos rodea. Que las sombras te acompañen. Dardan, mis elementales y yo nos despedimos. No te digo adiós, sino hasta el próximo viernes. Déjame ahí en los comentarios qué opinas sobre este tema. Muy debatido, ciencia, religión, incluso temas legales. Chao, chao.